unos minutos. Antes, escuchemos declaraciones después de lo futbolístico que ocurrió ayer, esta victoria por 1-0 y que los deja con 4 puntos también como uno de los líderes de este grupo F de la Copa Libertadores. Bueno, fue un partido del inicio creo que favorable a Colo-Colo. Tuvimos varias oportunidades desde el primer tiempo para asegurar el resultado y no lo pudimos hacer. Nos faltó eficacia, nos faltó estar más tranquilo, más precisión en la finalización de las jugadas. Pero bueno, eso terminamos un poco apretados, digamos, con el resultado y nerviosos porque el rival tuvo opciones con centros, con córner, de rebotes y demás, y de contra que nos generaron algo de peligro. Era importante ganar de local, la verdad que con nuestra gente se hace todo bien, así que feliz, acá estamos cada vez agarrando más confianza, más seguro, el equipo cada vez está más sólido, así que nos llegaron pocas veces, si no me recuerdo, muy pocas. Tuvimos casi el control del partido, llegamos muchas veces, por ahí no fuimos determinantes, pero la verdad que estamos muy felices. 3 puntos y más en casa, yo creo que es fundamental. Ya sabemos cómo son estos partidos. Son partidos muy cerrados en los cuales si tenés opciones tenés que hacer los goles. Hoy por ahí nos perdimos algunas y como te digo, con algún error te pueden terminar empatando el partido. Yo creo que fuimos superiores y bueno, eso hay que demostrarlo también en la cancha y tratar de afinar ahí un poquito más, porque creo que con un gol más el rival ya, no sé si hubiese tirado la toalla, por así decirlo, pero ya hubiésemos estado más tranquilos. Y bueno, el tema de la gente la verdad que es impresionante. Ellos saben todo lo que los quiero, bueno, y ellos también nos hacen sentir a mí que soy muy importante y bueno, pero gracias a Dios sumamos a 3, que eso es importante. Sí, hay una parte donde el público empieza peluca, que es lo que decías tú, Renata, y cuando el jugador antes, claro, a lo mejor se podía pasar en revoluciones, pareciera que lo tiene más manejado, pareciera que, bueno, aprendió la lección después de la última expulsión y el castigo deportivo que le impuso Gustavo Quinteros, y ayer fue uno de los grandes valores de este equipo, que además tiene esa impronta también, Maximiliano Falcón, de romper líneas, ir arriba, fue en varias oportunidades a buscar el arco rival, Leo. Y Falcón era el más amonestado de la era de Gustavo Quinteros, y ayer un dato no menor es que Colo-Colo no ha recibido ninguna tarjeta amarilla. Me llama mucho la atención en un partido de Libertadores, como que es un signo de algo positivo. Situaciones también de arbitrajes localistas, cosas que pasan en Copa Libertadores. Más de alguna jugada pudo haber terminado en tarjeta amarilla ayer en Colo-Colo, no habría sido tampoco la gran cosa. Pero en algún momento Colo-Colo se caracterizaba mucho por, o sea, hay partidos en que se caracteriza por dejarse contaminar, y como comentaba Leo, hubo incidentes fuera de la cancha que podrían haber quizás condicionado mucho la impronta del equipo, que por lo menos desde ese aspecto de la agresividad, cuando imprime demasiada agresividad, no se dejaron llevar, y eso es valorable en ese sentido. De hecho, cuando empiezan a ocurrir los incidentes, el que toma la batuta como de calmar al público es precisamente Falcón. Es uno de los que más Cortés, se acerca a la gente y le dice así como, por favor apaguemos las bengalas, digamos, como que toma mucho la batuta y no le teme, gestiona bien esa dentro de lo que ocurrió ayer, creo que lo de las bengalas fue lo más inofensivo, que fue donde los jugadores lograron, digamos, encarar a los barristas, que cortaron un poco la situación. Lo más grave se vio en la tribuna Cordillera, donde hubo varias carreras. De hecho, se estaba viendo el partido y se veía gente correr por las tribunas, porque estaban, y ahí vemos imágenes que están en redes sociales, con estos incidentes que lamentablemente son entre facciones propias de la hinchada de Colo-Colo, pero son estos tipos que no entienden, que, de verdad, qué tendrán en la cabeza, porque en el aniversario de Colo-Colo, donde el club que tanto dicen amar, que es para muchos su vida, terminan realizando actos que los van a perjudicar nuevamente, porque esto no va a quedar así por parte de la Conmebol. Esto ya está tomado nota, esto se vio ayer a través de los altos parlantes del estadio, se decía, por favor, que cortaran con los incidentes, porque esto les podía costar muy caro. Ya había un aforo reducido para el duelo de ayer. Ya el año pasado, cuando Colo-Colo se tenía que jugar la clasificación con Fortaleza, se tuvo que jugar a puertas cerradas también por los incidentes que hubo en el partido contra River Plate, en el mismo estadio Monumental. Entonces, repetir esto no le va a salir gratis a Colo-Colo. Y esto, lo peor de todo, es que va a perjudicar a la gran mayoría de hinchas, que de los 30.000 que habían ayer, no tenían absolutamente nada que ver
con estos incidentes que ocurrieron entre dos facciones pequeñas, minúsculas, pero que terminan notándose mucho y terminan perjudicando a su equipo. No, y entiendo que ya se abrió de parte de Conmebol un expediente. Ayer el comisario, yo creo que no paraba de tomar nota, ¿no? Porque era visible lo que estaba ocurriendo, evidente, digamos, en la tribuna precisamente al frente, donde se ubican los delegados de Conmebol, donde estaba quedando prácticamente la escoba, ¿no? Hubo mucha gente que se perdió varios minutos del partido porque tuvieron que esconder a refugiarse, porque no querían estar en medio de esta disputa que parecía prácticamente la del patio de Colina 1, a ratos. Dos facciones donde habían armas cortopunzantes, digamos, que cómo entran al estadio, historia requete contra crítica y que todavía no tenemos respuesta. Sí me llama la atención que por redes sociales circulan y no pocas imágenes de rostros descubiertos, ni siquiera gente con alguna camiseta sobre sus caras. Entonces, medidas como más directas en contra de estas personas, porque son identificables, se puede tener, ¿no? No son personas que están refugiadas en la selva, como ocurría en su minuto con la FARC, digamos, y que no eran visibles hacia el resto. Acá estamos hablando de un estadio con mucha tecnología, que se jacta de tener muchísimas cámaras. Bueno, ok, apliquemos toda esa tecnología a nuestro favor y de una vez por todas hay que eliminar a estas personas de los estadios. No pueden estar dentro. Era una disputa de dos facciones. Una entiendo que se ubicaba normalmente en el sector de Galvarino, Policán, ¿no? y Galvarino, sí. Policán, y como fue bloqueado ese sector para este compromiso, los pasaron al sector de Cordillera y ahí se toparon con parte de la otra facción, entonces se dedican a una disputa interna por el control de la barra del club, que poco nos importa al resto, la verdad, pero que para ellos es gran tema, digamos, y es tanto más importante que un partido de Copa Libertadores, como lo decía bien Gastón, en el día del aniversario 98 del club. Unos incidentes que, bueno, ayer incluso por alto parlante les decían, los estamos grabando. Sí, Córtenla porque los vamos a identificar. Pero el problema es que después, digamos, de una u otra manera se la arreglan para entrar igual. Y más aún teniendo en cuenta que el próximo partido es con Boca. Digo porque la mayoría, o sea, a ver, si uno revisaba en la agenda qué partido de Colo-Colo quería ver seguro, era el próximo. Páselo, o sea, venga con lo que venga Boca, porque esa semana Boca hubiera juega... ganado los dos Boca, hubiera perdido los dos Colo-Colo. Pero además, claro. además hay un hecho que es para tener en cuenta, que Boca juega ese fin de semana el clásico contra River. Y lo más probable, lo que se está conversando hoy en los medios argentinos, es que por ahí no venga con... Que dosifique un poco. Claro, que no venga con los 11 titulares, digamos, a ese partido, porque River en la misma época, o sea, esa misma semana tiene que ir a jugar a Brasil con Fluminense. Y está más ajustado River en la Copa Libertadores que lo que puede estar Boca, que aún perdiendo este partido puede llegar un poquito más. sobre todo después de haberle ganado como le ganó a Pereira, ¿no? Y pensando en todos los problemas que ocasiona el tema violencia y, bueno, futbolísticamente se obstaculiza y obstruye todos los aspectos más importantes para jugar fútbol, que la atención, la concentración y la toma de decisiones se van a ver afectados por eso. Incluso en las declaraciones posteriores de Pavés, Cortés, comentaban y se estaban demasiado enojados porque justamente esas interrupciones, yo estaba en el estadio y fue, no sé, una vi declaración. sus redes sociales que estaban en el estadio. Viste que yo estaba Con el allá chocolate comiendo cabrita, tradicional. la vi. Sí, con el chocolate, la cabrita. Morado también. Pero lo que me perturbaba muchísimo es que por los parlantes era una interrupción a cada, no sé, eran 2 a cada 5 minutos. Y obviamente perturba a nosotros que estamos viendo el partido, pero a los futbolistas también, porque incrementa la dificultad de la tarea. Porque como comentaba, los procesos cognitivos, la atención, la concentración, que en un partido de Libertadores te exige aún más, te quita esa prolijidad. Entonces, desde el aspecto futbolístico se ve mermado el desempeño, la recaudación de fondos también en caso de un partido contra Boca, no poder recibir público. Entonces, es un tema súper complicado que debe ser entendido. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de las bengalas. En Brasil, Fortaleza, no sé si ustedes se acuerdan, ellos tienen un mosaico. Sí. Es la forma de expresar. Entonces las bengalas acá, y es una forma muy sistémica de entender la situación, una de las fórmulas a preguntar qué quieren expresar a través del uso de pirotecnia, que no se puede, pero qué otra forma dentro de un marco de legalidad se podría expresar esa manifestación que es bonita, pero no está permitido. Entonces, en el caso de Fortaleza, pudieron lidiar con esa problemática eligiendo una nueva forma de manifestación, que son los mosaicos, que sí están permitidos. Y está en tanta parra del mundo que se estaba haciendo esto, así de simple. También. Celular. Habría que preguntarle. No, pero es verdad lo que dice Renata acerca de las declaraciones una vez salido del estadio, porque Pavés creo que fue lo primero que dice. Escuchémoslo. Si nosotros llegamos al camarín, vale, y hablamos de esto. Lamentablemente hay un grupito pequeño
que para mí no son hinchas del club, vienen para perjudicar. De esa manera no favorecen al equipo, no favorecen a la institución. Entonces los verdaderos hinchas son los que apoyan y alientan y hacen todo lo posible para que la institución, el equipo siempre esté con el estadio lleno. El plantel estaba muy molesto porque sabemos que en la Copa Libertadores es muy importante jugar con nuestro público. La Copa Libertadores nos pasó algo similar, jugar el partido más importante del año con Fortaleza sin público. No es una excusa, pero obviamente que el apoyo del hincha es muy importante. Nosotros lo sentimos dentro de la cancha y jugar sin público es bastante feo, y sobre todo un partido así de Copa. Y Colo-Colo, lo que siempre yo he dicho, que de todos los chilenos, no puede ser que por un poco de hincha salgamos todos perjudicados. Por 10, 15, no sé, 20 personas que lo hacen, termina pagando el resto. La verdad que ellos no entienden lo importante que son para nosotros. En la cancha, lo que tira el equipo para adelante, la presión que meten. Espero que algún día termine eso. La verdad que ya estoy bastante enojado, bastante podrido, por así decirlo, como decimos nosotros, de repetir las cosas. Y obviamente es para ellos, no solamente porque nosotros seguimos jugando, obviamente que los necesitamos, pero ellos no pueden venir a la cancha. Los perjudicados principalmente son ellos, obviamente que después nos perjudiquen a nosotros. Esperemos que cambien la mentalidad, esperemos que una vez por todas no se haga más, porque la verdad que ya cansa. Ya cansa, me tienen podrido, por un grupo pequeño termina perjudicado la gran mayoría de los hinchas. De hecho, sin ir más lejos, o sea, recordar que Colo-Colo tiene 3 fechas a puertas cerradas en el Campeonato Nacional por los incidentes contra la Universidad de Chile en el Monumental, que además también terminaron perjudicando al equipo cuando estaba en busca en los últimos minutos, y es lo que dijo Renata, te saca del foco. Cuando estaban, incluso se podía ir a reclamar una posible revisión del VAR de una mano que finalmente no fue de Jonathan Andía, pero empezaron los incidentes en ese momento para enfrentarse con los hinchas de la Universidad de Chile, y sacaron el foco. Ni siquiera fueron a revisar una jugada que a lo mejor con un poquito de presión pudo haber cambiado el partido. Entonces no se dan cuenta finalmente que al equipo que tanto dicen amar lo terminan perjudicando de manera deportiva, institucional y económica. Sí, no, solamente quería mencionar una idea que no es nada de mala. Yo sé que la Conmebol, si toma alguna decisión después de este expediente y todos los antecedentes que tenga a la mano, muy probablemente o cierre la tribuna o derechamente impida que asista a alguien al compromiso con Boca o al siguiente frente a Pereira. Pero a propósito de las sanciones que hubo del Tribunal de Disciplina Nacional respecto al Superclásico, hubo un integrante que, si uno revisa el fallo en la última página, propuso algo que nunca se ha implementado, pero yo creo perfectamente se podría hacer a propósito de las imágenes, que siempre hay presencia masculina, ¿no? En todas esas riñas siempre hay hombres involucrados. Entonces él decía, ojo, podríamos permitir solamente el ingreso de mujeres y de niños, por ejemplo, al estadio, que no es malo, porque, como dicen los jugadores, siempre se castiga a todos. Yo sé que hay hombres que se comportan bien en el estadio, lo tengo claro, pero es como para no dejar al equipo sin nadie, digamos, por lo menos a nivel local. Perfectamente podría tomarse una medida así, ¿En Brasil alguna vez? Alguna ocasión, como para probarla. En Brasil alguna vez lo hicieron así o le permitieron el ingreso solo con sus mamás. Sí, en el campeonato regional de Paraná fue exactamente lo que pasó, y hubo un gran marco de público. Y fue un buen partido, e incluso los equipos comentaron que se sentía un muy buen ambiente al final. Entonces quizás sea algo no aportan en nada. Acá. No aportan en nada. Una cosa es cantar y alentar al equipo, que eso lo puede hacer, digamos, cualquier fanático. Este tipo de riña, este tipo de incidentes entre facciones de la barra no aportan en nada, y ellos se creen más importantes que el espectáculo y finalmente terminan perjudicándolo y deteniendo el partido y dañando a los que son los reales dueños del espectáculo, que son los futbolistas. No, y lo que comenta Pavés, y ahí estaba pensando sobre el enojo que tuvo el año pasado por haber decidido el paso a octavos de final contra Fortaleza sin público, y que, bueno, ya sabemos lo que pasó al final. Uno está jugando y Pavés está ahí jugando y ya va recuperando ese escenario desfavorable mientras está en el partido. Porque eso pasa, él está recordando esas memorias que no fueron nada favorables en aquel entonces, un escenario súper catastrófico. Entonces por eso se entiende ese enojo, esa molestia. Y en esa fecha de Libertadores, la localía fue demasiado importante. De 12 partidos, solamente un equipo no se hizo fuerte local, que fue Corinthians.
Entonces, si Colo Colo quiere pasar de fase, necesita mantener ese poderío local que tiene que ver con permanecer con su hinchada apoyándolos de forma idónea. El partido que decían era Coritiba-Aruco, primera fecha del campeonato paranaense. 8.871 personas fueron ese día, fueron mujeres y niños hasta 12 años.